La puesta en escena simbolizó el mensaje que ha querido transmitir Delgado hasta ahora. La presentación comenzó en el primer piso del estacionamiento de la Asociación Española, donde se habló del actual gobierno. Luego todos subieron al piso siguiente, para que el precandidato presentara lo que ha definido como un segundo piso de transformaciones. Es el programa de gobierno elaborado por sus grupos de trabajo, dividido en 7 ejes. En el primero, el de la economía, promete bajar la inflación al 3% y reducir la cantidad de funcionarios públicos en un 1% anual para llegar a 15.000 menos en todo el periodo. Ratificó la política actual de buscar acuerdos más allá del Mercosur. Vamos a cambiarle el nombre y la función al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se va a llamar Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, donde vamos a generar un área aparte que se dedica al comercio y no a la diplomacia solamente. En infraestructura, el programa de gobierno de Delgado propone una política a 20 años para un plan nacional de riego. El Estado va a tener que poner plata, sí, porque estamos pensando en una primera etapa de 4 represas multiprediales. Pero nuestro objetivo es, en la primera etapa, terminar nuestro gobierno con 100.000 hectáreas bajo riego en Uruguay. En seguridad, el precandidato prometió mejoras salariales para la policía, llevar la Guardia Republicana a otros 6 departamentos y el trabajo conjunto de organismos estatales contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para generar un grupo multifuerza que vaya directo a donde más le duele al narcotraficante y al gran criminal que es en su patrimonio. El programa plantea expandir a más localidades el plan de saneamiento y multiplicar recursos para la primera infancia. En la rendición de cuentas del 22 se aprobaron 50 millones de dólares por año en este gobierno para apoyar la primera infancia. Nuestro plan Familias va a significar, al final de nuestro quinquenio de gobierno, llegar a cuadriplicar esa cifra y llegar a los 200 millones de dólares para la primera infancia. El precandidato propone también desarrollar el transporte por tren, llegando a Salto, Rivera y Río Branco, y concretar el proyecto de tren desde El Pinar al centro de Montevideo. Un segundo gobierno de coalición no va a ser más de lo mismo, no va a ser continuismo, va a ser continuidad del rumbo, que es otra cosa. Es corregir lo que hay que corregir, es reafirmar lo que hay que reafirmar y continuarlo, y sobre todo desafíos nuevos y propuestas innovadoras y superadoras del gobierno del cual pertenecemos. Bien, nos está acompañando Agustín Iturralde, entonces, economista y coordinador de equipos técnicos del Uruguay, Uruguay para adelante. Este es un programa que lo presenta, la cabeza de quién tiene atrás, porque dentro de los integrantes del equipo técnico, ¿qué tan diferente es del equipo actual de gobierno? ¿Se entiende? Y bueno, hay una parte muy grande. En este programa trabajaron más de 500 personas, técnicos a lo largo y ancho del país. Trabajaron, desde luego, muchos jerarcas que son parte del gobierno actual, pero también trabajaron muchos profesionales, académicos, personas de la sociedad civil que no están cercanas al gobierno, que en algunos casos es su primer acercamiento a la política partidaria. Creo que es un programa que recoge muchísimo la riqueza de esa diversidad. Naturalmente es un programa que está orgulloso de lo hecho por este gobierno y plantea un segundo piso de transformaciones a partir de lo hecho por este gobierno. Y si uno lo recorre, creo que es un programa exhaustivo, que recorre todos los puntos críticos, todas las áreas importantes que el Uruguay tiene que atacar. Vemos que en todos los casos hace un análisis de la situación, sí, de lo hecho, y bueno, ¿qué es lo que toca? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo sigue esta historia en economía, en inflación, en empleo, en seguridad, en políticas sociales? Trata de hacer ese análisis, conectar lo hecho con, bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Tiene algún punto o cuántos puntos de contacto, sería la pregunta, con el programa, por ejemplo, de Laura Raffo, eventualmente, ¿no? El día de mañana que haya que amalgamar en un programa único del Partido Nacional. O, ya no estoy preguntando de coalición, ¿no? Y tiene unos cuantos, naturalmente. Por algo estamos en el mismo partido. Hay énfasis muy claros. El tema de la baja del costo de vida y de producción, bajar el costo país. Hay un énfasis que está muy claro en las propuestas de Laura y en
y en este programa, con otros programas que he visto, ideas de la coalición, creo que también hay una convergencia programática. La otra vez escuchaba a Antonio Mansi presentando las propuestas de Robert Silva en materia de políticas sociales y de integración social, y hay énfasis muy parecidos a los que tenemos en este programa. Naturalmente creo que a nivel de coalición, capaz que no de toda la coalición, pero de buena parte, se ha venido dando una convergencia programática que es natural y creo que es saludable. No en todos los temas, claramente hay temas acá, esta es nuestra propuesta, hay temas acá que estoy seguro que más que algunos de los socios de la coalición no están de acuerdo. En el programa nosotros planteamos nuevamente la liberalización de la importación de combustible y también el trabajo en el resto de la cadena. Eso fue una propuesta que estuvo en el programa anterior del Partido Nacional. Por eso, ¿por qué la ponen si ya se sabe que no tiene apoyo de toda una coalición? No se sabe, no se sabe. Por ejemplo, se pone porque es lo que creemos que hay que hacer y después la política dirá qué se puede hacer. Pero además, por ejemplo, Gabriel Gurméndez, el Partido Colorado, que no estuvo alineado con esta idea, hoy Gabriel Gurméndez la está promoviendo desde su plataforma. Los tiempos cambian, el Uruguay es otro, y ideas que no prosperaron en una etapa pueden prosperar mañana. Entonces, claramente la propuesta, en este caso Uruguay para adelante, de la candidatura de Álvaro Delgado, que esperamos que sea la candidatura única del Partido Nacional y que queremos que lidere la coalición, un nuevo gobierno de coalición. En la mayoría hay temas acá que claramente sí son insalvables, que no nos vamos a mover de acá, en temas de estabilidad, de que realmente se juega, pero creo que son los temas que más naturalmente hay convergencia. Y hay algunos otros temas que, bueno, que obviamente la discusión política después ordenará y sí. La política es el arte de lo posible. La reforma de la seguridad social que hicimos fue la que se pudo hacer, no era la que originalmente teníamos en mente, pero claramente fue una reforma mucho mejor de lo que había. Bueno, con la misma lógica creo que se plantean estas ideas. Bien, es un programa que incluye, que se la juega en números en algunas cosas, ¿no? Y promete inversiones, en los 200 millones. Bueno, pero los 200 millones en primera infancia... Ese es el único número, que es el compromiso que se da con números de blanco sobre negro, es el tema de primera infancia. Es un programa que tiene idea, tiene claro la restricción presupuestal que existe y que obviamente en el compromiso de la estabilidad económica tiene un eje inamovible, no nos vamos a mover de ahí, pero que sabe que ese presupuesto público va a haber que hacer ahorros en algunos lados para generar oportunidades de gasto en otro. Y en particular hay algunas áreas donde nosotros estamos planteando que se necesitan más recursos. En particular, ¿de dónde van a sacar? ¿Cuál es la propuesta? La prioridad número 1, política y presupuestal, que está por encima de todas las otras cosas, es la primera infancia. Y en ese sentido asumimos un compromiso de más que cuadruplicar la inversión en primera infancia hoy en día a lo largo del quinquenio. ¿Cambia la ecuación de votarse la reforma de la jubilación? Totalmente, totalmente. ¿Ahí qué queda? ¿Qué margen queda para todo lo que se pueda prometer o visualizar? Tengo que ser muy honesto en esto. Claramente este programa se hizo asumiendo de que eso no va a salir. Si esa reforma prospera, cambia esto, cambia el país. Se nos da vuelta las cuentas públicas absolutamente y sí, va a haber que rever esto y va a haber que rever todo. Lo estamos haciendo con la confianza y el optimismo en la sensatez de la sociedad uruguaya de que no va a recorrer ese camino al populismo, al kirchnerismo económico. Es un atajo inmediato al kirchnerismo económico, de la destrucción, no de las políticas de este gobierno, de las políticas de estabilidad y crecimiento económico de los últimos 30, 40 años de todos los partidos. Eso es lo que propone destruir. Este programa se hizo sobre la base de que eso no prospera. Bien, sigamos hablando sobre ese escenario entonces. ¿Preguntas, Alfredo? Sí, ayer Álvaro Delgado dijo que esto no es continuismo, es continuidad y que va a corregir lo que haya que corregir. ¿Qué hay que corregir en este gobierno para Álvaro Delgado y su economista estrella? Claramente hay en ese juego, bueno, es continuidad con un poco de cambio, continuidad pero no continuismo. Claramente hay cosas en las que nosotros estamos planteando que hay que hacer énfasis distintos. En la seguridad es claro que estamos planteando un cambio de paradigma en la forma de abordar al crimen organizado y el narcotráfico. Estamos diciendo, estamos orgullosos que este es el primer gobierno en el que va a entregar con menos homicidios y rapiñas de lo que recibe. Es la primera vez de la vuelta a la democracia. De la vuelta a la democracia todos los gobiernos devolvieron con más homicidios y rapiñas. En este no va a pasar. Bien, no es una palabra ¿no es una palabra muy grande el concepto de estar orgullosos? Estamos orgullosos, creo que es un cambio en la política de seguridad. Ahora, asimismo, sabemos que esto no se puede estar conforme, que la situación actual no es para estar conforme, que falta muchísimo más, y en ese sentido estamos proponiendo en particular con el tema del narcotráfico, a partir del modelo italiano que se utilizó en Italia para combatir la mafia, la creación de una unidad especial
que va a concentrar todas las competencias que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, obviamente policía, obviamente temas del Ministerio de Defensa, obviamente Fiscalía, DGI, Senaclaf, Unidad de Inteligencia del Banco Central, para que tenga una lucha contra el crimen organizado mucho más eficaz y eficiente. Es una. Otro punto, para no hablar de otro, creemos que en algunos lugares tenemos oportunidades de mejorar la gestión y la ejecución. El último capítulo, que está enfocado en el Estado, en la gestión del Estado, plantea algunas ideas muy concretas para mejorar la ejecución de los proyectos que requieren la coordinación de muchas instituciones del Estado. Ahí está la idea del Plan Nacional de Riego acá, que queremos dar un salto en la cantidad de riego que hay en Uruguay. Bueno, eso necesita alinear a la UTE, a OCE, a Colonización, al BROW, al Ministerio de Ganadería. Bueno, estamos planteando ideas para que ese tipo de proyectos, que a veces nos ha costado en algunos casos la ejecución de ese tipo de proyectos, tengan una ejecución mucho más ejecutiva, valga la redundancia. Perdón, Sanjurjo, que lo interrumpa, para no irnos... que dije Sanjurjo, cualquiera. No sé cómo Iturralde, te no. es un amigo, Diego. ¿Cómo Por es la un amigo, seguridad, Diego? por la seguridad que dice Claro. que, claro, Como se quiere es un amigo, cambiar. no me voy a ofender. El fracaso de la seguridad, quiere decir, ¿no? Una traición, ¿no? A ver, no, de verdad, para no salirnos del capítulo de seguridad, porque había un par de aspectos que me parecía interesante preguntarle. Aparece, obviamente, allí, casi que como aparece en todos los programas, nunca como prioridad, ya sabemos por qué, pero sí mezclado, que es el tema de las cárceles, ¿no? Y se dice específicamente, un Instituto Nacional de Rehabilitación pasaría paulatinamente a depender de un nuevo ministerio. O sea, está el planteo de la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Es necesario la creación de un Ministerio de Justicia para realmente ponerse como objetivo la transformación del sistema penitenciario? En este caso, y aparte teniendo a Fernanda acá, para nosotros, la reforma del sistema de cárceles y el trabajo con liberados, fortalecer muchísimo el trabajo con liberados, sí es una prioridad. Ayer Álvaro Delgado, cuando habló de seguridad, habló de los dos temas, de la parte represiva del delito y del trabajo en cárceles y liberados a la par, como dos componentes de la estrategia de seguridad, que los dos son imprescindibles. Y también ahí sabemos, y es una de las pocas, hay 4 o 5 cosas a las que nosotros decimos, acá hay que poner un poco más de plata. Y esa es una, en que sabemos que va a llevar un poco de... Está bueno, pero está bueno ser explícitos en eso porque después todos... Se pretende que la sociedad entera termine de entender Hay que decirlo. lo importante que es que exista rehabilitación, es decir, un sistema carcelario que donde te entra el delincuente salga rehabilitado y no salga más delincuente para reincidir, que eso es parte básica del concepto de seguridad pública. Sin duda. Pero no, cuesta tener parado en un atril, en un escenario, a un político diciendo voy a invertir, voy a gastar plata en cárceles. Y en trabajar en las oportunidades de la gente que sale desde la cárcel. ¿Van a gastar plata en cárceles? No, es que no hay otra opción, no hay otro camino. Digo, pues sería, ¿Y por qué sería no se hizo en populista esta decir que- administración? ¿Cómo? ¿Por qué no se hizo más en esta se hizo. administración? Se ha trabajado Bueno. muchísimo. El trabajo con liberados y en cárceles... La inversión es importante. Nadie dice que no se haga algo, pero lo que hay que hacer se sabe y requiere de mucho hay cárceles que presupuesto. tienen al MIDES y al INEFOP adentro como nunca antes había pasado. Se trata, siempre falta, nunca suficiente, pero lo que se hizo en el trabajo, en ese sentido, en este gobierno, no se había hecho nunca antes. Pero de acuerdo, falta más y siempre es necesario profundizar. Ahí lo que planteamos justamente, creo que en estos últimos años del gobierno se ha trabajado y se ha puesto una impronta importante desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde pasó la DINALI, y se le ha puesto mucho cariño y también recursos, y decimos, acá hay una parte importante, de la mejora de la seguridad, que no va en detrimento de la parte represiva de la seguridad. Por supuesto que no. Bien, obviamente que no. Pero la pregunta concreta es si son conscientes de que lo que está requiriendo es mucho más que lo que se hizo hasta ahora. Sí, sí. Sí, y están dispuestos a financiarlo. ¿Cuántas cárceles más? ¿Es un tema de más cárceles? ¿De qué es un se tema? están construyendo Plaza de dos cárceles cárceles. precisa porque hay récord de presos. Sí, sí. No, si el planteo es seguir metiendo gente presa, van a tener que hacer un montón de cárceles más. El punto Después es qué también hacer con la gente otra pregunta presa. es qué va a pasar con la gente que sale de la cárcel. O sea, No, yo no sé si la consideran un despresionalización. problema, está bien, si consideran un problema o no, la cantidad de gente que está viviendo en la calle, ¿no? Hay un vínculo bastante directo entre la salida de la cárcel y la construcción de las estrategias sobre las salidas de la cárcel. Yo reconozco que hay inversión, todo bien. El problema es que triplicaron la población de las cárceles. O sea, ahora reconocieron el otro día ante las Naciones Unidas que el artículo de la LUC en relación al apresamiento de las mujeres había incrementado de manera desmedida. ¿Y se reparó? ¿No? ¿Se reparó? Sí. Se reparó. Hay un montón de mujeres presas. ¿Qué es reparar? Que se corrigió para que no siga pasando. Pero hay un montón de mujeres presas.
Entonces, la pregunta es ¿cuánta gente presa hay hoy? Y si el planteo es sostener, porque esa es otra cosa que hay que plantear. Van a sostener los niveles de prisionización que tienen ahora. El viernes pasado discutimos sobre las estrategias de cuántas personas tendrían que estar presas y cuántas personas podrían tener otro tipo de trayectos y otras alternativas. Si hay una estrategia de que sigue habiendo la cantidad de gente presa que hay, entonces hay que poner no un poco más de plata, mucha más plata. Y una estrategia de rehabilitación que claramente es un formato de gestión totalmente distinta a la que se viene teniendo, ¿no? Sí, igualmente, en el caso de las medidas alternativas, también habría que poner muchísimo más recursos, porque el tema de las medidas alternativas es quién las controla. Ahí existe la DINASLA que cumple esa función, que en este periodo de gobierno también se incrementó muchísimo los funcionarios que trabajan en ese ámbito, pero también es un desafío. Lo que hay que ser conscientes es que sea mediante medidas alternativas, sea mediante prisión efectiva, los recursos va a haber que destinarlos por un camino o por el otro. Creo que es inconducente hablar únicamente de recursos pensando en los números que tenemos, porque cualquiera de las otras medidas también conllevarían un incremento presupuestal. Y en el otro sentido, lo que me parece importante es, bueno, la prisionerización de la que tú mencionas, Pata. Acá estamos hablando del problema cuando ya se cometió el delito. Entonces, la estrategia en realidad, que es la que viene mencionando y en la que se viene trabajando en el Ministerio de Interior, que el ministro lo menciona una y otra vez, el enfoque dual, tiene que ver con la prevención del delito, porque si nosotros ponemos el enfoque únicamente cuando el delito se cometió, sí, la consecuencia inmediata va a ser la prisionerización o la medida alternativa o la consecuencia que le querramos asignar. Va a seguir significando un incremento presupuestal para el Estado. La jugada está antes. ¿Y cuál es la jugada de antes? Y bueno, por ejemplo, el plan de prevención, la estrategia que se convocó a todos los partidos políticos, que incluso el Frente participó, pero después no acompañó las medidas, que algunas están incorporadas. Creo que el camino es ese, y ese debería ser el camino de las políticas de Estado, porque al final del día hay consenso en las medidas de prevención. El tema es que políticamente después se negocian otras cosas. Hay una discusión ahí, y hay una discusión de reinserción social. Pero ¿cuál es la discusión de quiénes van presos y quiénes no? Bueno, hay una discusión sobre la reinserción social de las personas, sobre los tipos de delitos que cometen las personas y por cuáles deberían ir presos o cuáles no, y cuál es el rol que tiene la cárcel en la vida de la gente. O sea, pero son temas distintos. Una cosa es la dosimetría penal, que por ahí amerita una revisión del código. ¿Por qué un cambio institucional? ¿Por qué un cambio institucional? Por lo que esto que está mencionando Patricia, ¿cuál es el rol de las cárceles en el proceso de rehabilitación de las personas? Eso responde un poco... No, y con quién se discute y cómo se construyen los nuevos trayectos de vida de las personas, ¿no? Cómo las personas encuentran formas de sus nuevos trayectos, que ahí me parece que también una cosa que estaría bueno, ¿no? Porque plantean como Uruguay como un país de desarrollo, y creo que ¿qué quiere decir? Nosotros hemos tenido mucho esta discusión de qué es un país de desarrollo, qué es un país desarrollado. ¿Qué entiende el Partido Nacional? El Partido Nacional no, porque este es el programa de Delgado, después no es el programa del Partido Nacional, tampoco es el programa de la coalición de gobierno, o sea, en principio es una propuesta muy detallada de un candidato que después tendrá que ser negociada, supongo que con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente. O sea, lea esto teniendo en cuenta que esto no es lo que después se va a llevar adelante, ¿no? Porque creo que ahí tenemos una diferencia importante entre el programa del Frente Amplio, que es el programa del gobierno que va a llevar adelante cualquier candidato, o un programa tentativo, de tanteo, diría yo, ¿no? Como para ir a tantear con el resto a ver de esto qué se puede llevar adelante. A ver, estaría bueno también aclarar tenemos muchas sobre diferencias con ese programa. La estrategia de desarrollo. Tenemos muchas diferencias con ese programa, en concreto, y de lo que preguntaba Patricia, sí. Toda la estrategia de trabajo en cárceles no va en contra de la prisión y nosotros no creemos, a diferencia del programa del Frente Amplio, en desprisionalizar. Claro. No va por desprisionalizar lo que estamos proponiendo acá. Habla de trabajar en cárceles, habla de apoyar a los liberados, no de desprisionalizar. Eso me gustaría importante. ¿Qué significa descartar la conversación de posibles medidas alternativas? Eso ya existe. Y como explicaba Fernanda, eso está en la mesa, implica seguir trabajando, pero no confundamos una cosa con la otra.
¿Qué es lo que dice? Acá nosotros ponemos, ¿qué aspiramos? ¿Qué significa el título de la etapa? Dice, podemos ser el primer país desarrollado de América Latina. Y esa es una visión que tenemos de lo que el Uruguay puede ser. Una visión optimista que Patricia, por la cara que pone, no comparte, no cree en el potencial del Uruguay. Nosotros sí creemos que Uruguay tiene ese potencial y puede ser eso. Claramente no es un trabajo para 5 años. Claramente ese es un punto de llegada, no una utopía. Es una cosa que se puede hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, todos decimos, bueno, al menos 4 cosas Uruguay tiene que lograr para poder llamarse eso. Uruguay tiene una institucionalidad política, un respeto de la democracia, de la separación de poderes, el Estado de Derecho, que es de país desarrollado. Ya ranqueamos como país desarrollado en ese tipo de cosas. Pero cuando miramos indicadores económicos y sociales, no. Estamos a mitad de tabla. En las pruebas PISA, en la competitividad, en distintas cosas estamos a mitad de tabla y a veces para abajo. Bueno, tenemos que apoyarnos en esto para elevar esto. ¿Y qué decimos? Bueno, ¿qué sería para poner una cosa concreta y que no suena ahí algo tan volado? Por lo menos 4 cosas. Una, ser más ricos. Tener un PBI per cápita mayor. Eso es una parte. No es suficiente, pero es necesario para poder aspirar a ser un país desarrollado, tener por lo menos 30% más de PBI per cápita. Ah, ¿y hay una propuesta? ¿Hay propuestas? 2, hay muchas. Ahora te las voy a contar, hay muchas propuestas. 2, bajar la pobreza infantil por lo menos a la 4ª parte. Un país desarrollado no puede tener 20% de pobreza infantil, claramente ahí es otro objetivo. 3, tender a universalizar la educación secundaria, otro déficit grande que tiene Uruguay, ha aumentado el egreso. Y 4, bajar la violencia, por lo menos los homicidios a la mitad. Eso es un horizonte del mediano plazo, de lo que creemos que Uruguay puede ser. Mientras tanto, para estos 5 años, estamos proveyendo cosas muy concretas que nos pongan en ese camino. Porque creemos que este gobierno, que tuvo logros muy importantes en casi todas las áreas, nos pone otro piso y nos permite mirar más lejos. Y bueno, estamos planteando en qué consiste. Bueno, esa es nuestra mirada, nuestra visión de lo que el Uruguay puede ser. Y acá detallamos en los próximos 5 años qué es lo que creemos que hay que hacer para avanzar en esa dirección. Bien, Leandro. En el tema pobreza infantil, sobre todo, que ponen énfasis porque van a cuadruplicar la inversión, estamos hablando de que entre 0 y 6 años es estructural el problema de la pobreza infantil, que está en el orden del 20%. Porque es estructural la pobreza. La pobreza en sí. Entonces, claro. Son niños condenados a vivir en la miseria desde que nacen. Y la verdad que esto viene ocurriendo hace muchísimos años. Ha pasado gobiernos de todos los colores y el problema sigue un poco más, un poco menos, pero en torno a esa cifra. Entonces digo, ¿cómo van en 5 años a resolver este problema que viene de muchos años, con varios intentos de distintas, digamos, enfoque y disciplina para... ¿Es solo plata y qué más? Porque... ¿Está brava para 5 años resolver esto? No se va a resolver en 5 años. Si yo dijera que eso se va a resolver en 5 años, estaría mintiendo acá. Lo que creo que sí va a pasar es que, entre otras cosas, tenemos esos números que vos decís. La pobreza está hace 10 años bordeando entre el 8 y el 10%. Y la pobreza infantil está hace 10 años bordeando ese 20% que vos hablás muy bien, Leandro. Lo que yo digo es que nunca se puso la prioridad verdadera, más allá que en el tema presupuestal y política, en la primera infancia. Porque tenemos, por ejemplo, gente que está juntando firmas, ya juntó las firmas y nos va a someter a un referéndum que hace todo lo contrario. Yo lo que pido es que los que vayan a apoyar o que vayan a simpatizar o que vayan ni siquiera a no hablar muy claro de ese plebiscito, nunca más me vuelvan a hablar de pobreza infantil, porque justamente, ¿qué es lo que ha hecho el Uruguay en estas décadas? Asegurar una protección social razonable, obviamente jubilaciones bajas todavía sí las hay, pero una protección social razonable para los mayores, donde tenemos una pobreza del 2%, y ahí uno mira cómo se corta etariamente el gasto público, tiene un sesgo muy hacia los viejos. Bueno, lo que estamos diciendo nosotros es que hicimos una reforma de la seguridad social que controla, ni siquiera reduce, controla la evolución del gasto en vejez, en jubilaciones sobre todo, vamos a decirlo bien clarito, y eso nos permite hacer otras priorizaciones en el futuro a la medida que haya recursos. Y bueno, lo que estamos diciendo es en el gobierno que viene, esta va a ser la prioridad número 1, por encima de todas las otras cosas, y estamos poniendo un número en blanco sobre negro. Que aspiramos que sí durante los próximos 5 años haya una baja significativa de la pobreza infantil. No vamos a eliminar la pobreza infantil en 5 años, no puedo decir. O sea que Elías no lo van a seguir bajando el próximo gobierno. Elías... No lo van a seguir bajando en el próximo gobierno porque va en contra No hay promesas de bajar ningún impuesto acá. La tasa consular, lo único que decimos que hay que bajar es la tasa consular. Y lo otro me llama la atención, no ponen cifra en el tema de los asentamientos. La pobreza infantil está vinculada... Está vinculada, hablan de 200 millones para pobreza infantil, que me parece bárbaro, pero no hablan de cifras para el tema de los asentamientos. Este gobierno
creció la inversión en el tema de asentamientos. Como ¿Esto nunca lo en la historia. ratifican? Claro, pero... ¿Lo van a seguir pero- aumentando? sí. ¿Pero por qué no ponen cifras ahí? Eso ¿O está lo quieren corregir también eso? Lo que pasa es que esa cifra ya está comprometida. Ese gasto ya tiene su financiación en este propio gobierno. ¿Y no lo vas a seguir? No. La ejecución de esos 300 y pico de millones de dólares para Eran asentamientos... 400 y algo. 400, bueno, muchas gracias. Más aún... Dijeron, buena vamos. parte- Che, no habrá sido un exceso. Buena parte de eso se va a ejecutar en el próximo gobierno, no se va a llegar a ejecutar todo. Entonces, eso está totalmente revalidado y ya tiene la financiación prevista. Nos ponemos la cifra de lo que se compromete para el próximo gobierno. Pero la priorización de fondos, de asentamientos, en este gobierno como nunca antes. O sea que acá lo que iban a hacer en este gobierno no lo hicieron, lo van a hacer ustedes en el próximo, si es que ganan. No, y promesa una- incumplida entonces, en definitiva. Una cosa sobre la pobreza infantil, que la verdad que lo escucho reiteradamente, me gusta que el tema esté en agenda, me parece un tema súper importante. Me parece que a veces hablamos de los niños como que si vivieran en un repollo, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vos vas a invertir en la pobreza infantil sin invertir en la pobreza de las mujeres? ¿Y cómo no vas a invertir en la pobreza infantil sin mirar que lo que explica la pobreza infantil es la feminización de la pobreza? ¿Y cuál es la estrategia dentro de la estrategia de desarrollo? Que entiendo que la idea es que seamos un país desarrollado, único, no en el marco de la región. Porque, por lo que entiendo, la preocupación en la región es una preocupación mucho más democrática que de desarrollo. Tienen preocupación por cómo se gobiernan los otros países, eso estuve leyendo un poco en diagonales del ayer a hoy, pero no veo una estrategia de desarrollo regional. ¿Dónde van a estar los puntos del desarrollo? Pero además, ¿quiénes van a acceder a los trabajos y quiénes van a acceder a los empleos? Porque parte del problema que existe es que las mujeres tienen dificultades del acceso a empleos de calidad porque el sistema de cuidados es insuficiente, porque las estrategias de cuidados son insuficientes y porque no alcanza con que los niños coman en los CAIF para que no sean pobres. Los niños son pobres porque viven en hogares pobres y los niños viven en hogares pobres porque viven con madres pobres. O sea, el capítulo de género me parece un poquito corto, muy concreto, o sea, ¿no? Honestamente habría que ponerle un poco más de cabeza, pero a veces el problema de mirar las cosas por partes y de considerar que la inversión es importante, la inversión en centros CAIF es muy importante, es muy importante. ¿Es posible que un niño no sea pobre si vive en un hogar pobre? No es posible. Eso o medimos de una manera distinta, capaz que vamos a decidir medir de una manera distinta, o que el Estado va a hacer otra cosa, no sé cuál es un poco la idea. No veo en esa estrategia de desarrollo, y es un poco la preocupación de que es el crecimiento de los márgenes, ¿no? O sea, la feminización de la pobreza es un problema, y es un problema de la pobreza infantil, ¿qué genera cuando vas expulsando gente para afuera? Porque ¿qué pasa con la gente de las cárceles? Y no desprisionalizar, como dicen ustedes. No, que, como bueno, dice el programa de Frente Amplio. está bien, nosotros. que no lo van a hacer ustedes, dijiste vos, ¿no? yo no lo voy a Que la hacer, estrategia por es eso. esa. O sea, entonces van a seguir expulsando. Es gente que va quedando por afuera del sistema. Es muy difícil después reinsertar y reincorporar. A menos que el sistema carcelario realmente sirva de rehabilitación. Hoy en día hay Muchas veces ya están muchísima antes por gente fuera del viviendo en sistema. la calle. Pata. A ver, Hay muchísima estamos- gente Pero vamos viviendo por en la calle. parte, ¿Cómo se- Patricia. La estrategia si de no desarrollo... lo mareaste, no vas a saber qué contestar. Yo quiero saber la estrategia de desarrollo, cómo va a incorporar en esa estrategia, si es el hidrógeno verde, es esa cantidad de productos del PBI, de puntos del PBI que van a incorporar en el próximo periodo de gobierno porque vamos a crecer más que los chinos. ¿Cómo vamos a crecer y cómo se va a redistribuir, siendo que tenemos un problema importante de redistribución, ¿no? A veces uno escucha a Patricia y piensa que no sé dónde estamos. En estos 5 años tenemos 80.000 personas más trabajando que cuando llegó este gobierno, por 3% más de salario real. La masa salarial es significativamente mayor que cuando recibió este gobierno. Pongamos el marco porque si no parece que estamos en la Argentina que dejó Alberto Fernández. A ver, claramente el tema de la pobreza infantil tiene un vínculo muy grande en las familias. Y como bien dice Patricia, los niños pobres son pobres porque viven en hogares pobres, donde también viven adultos. En Uruguay, el 88% de los pobres son o los niños o los adultos que viven son hogares con niños. O sea, solo el 12% son personas que viven en hogares sin niños. Entonces, está muy vinculado. Los 200 millones no son solo... Es una batería de cosas que implica reforzar transferencias, el bono crianza en particular, es un instrumento que nosotros creemos que es muy importante y que estamos planteando reforzarlo, pero además es más cuidados para la primera infancia, porque sin duda lo que vos decís, hay un tema y en las mujeres, que cuando uno mira estadísticas, las mujeres inactivas, uno se encuentra que en una enorme proporción son mujeres que en realidad trabajan adentro de su casa, que cuidan. Entonces, claramente en la parte de cuidados hay una parte de la inversión esa muy relevante.
no veo el divorcio entre esos dos temas. Yo creo que es un único tema. La pregunta me perdí un poco, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo incorporamos a esa gente? Bueno, yo creo que el crecimiento del empleo que hubo tan importante en este gobierno, que recuperó todo lo perdido en el gobierno pasado y más, va encontrando límites. Y vamos a necesitar otras estrategias para que pueda seguir creciendo el empleo significativamente. Y ahí hay un par de cosas importantes. Uno es la modernización de las relaciones laborales. Yo creo que el empleo de baja calificación en particular va a encontrar, y el empleo juvenil, desempleo juvenil, que son los grandes bolsones de desempleo que nos quedan, están muy vinculados a problemas estructurales, que diría dos cosas bien importantes. Una, la modernización de las relaciones laborales, que acá están planteadas algunas ideas para tener relaciones laborales más adecuadas al siglo XXI, manteniendo la negociación colectiva, manteniendo la negociación tripartita, pero creo que hay varias cosas que una ley de la década del 40 al siglo XX no atiende razonablemente. Segundo, el trabajo en formación y empleo. Vamos a avanzar con la transformación educativa, seguir con los centros María Spínola, pero va a haber un énfasis muy grande en lo que es también acercar la educación al mundo del empleo y en la formación dual. Ahí estamos planteando un cambio en la forma de gobernar el INEFOP, en la lógica de trabajo del INEFOP, porque creemos que esto es un poco polémico para los sindicatos de la educación, para algunos, para quienes no es nada polémico, es para los jóvenes. Cuando uno le pregunta a los adolescentes qué quieren del sistema educativo, te dicen que me ayude a conseguir laburo. Bueno, ahí creo que hay un punto bien claro y que la experiencia internacional es bastante elocuente en que los países que tienen niveles de desempleo juvenil bajos y muy bajos son países donde tienen experiencias de formación dual y por ahí queremos caminar. Bien, Leandro, antes de pedir a nuestro invitado, ¿una más? En materia de infraestructura, la verdad que el resumen que vi, no quiero calificarlo, pero veo bastante poco. Y desarrollo, si queremos ponernos al frente como país desarrollado, me parece que la infraestructura juega un rol fundamental, acá en cualquier parte del mundo. A ver, definimos poco. Y acá vemos el tren-tram, vemos que va a unir la ciudad a la costa, ¿no? Lo que estamos hablando. Desarrollando el transporte del tren para llegar a Salto, Rivera y Río Branco, o sea, extenderlo de alguna forma el ferrocarril, usando como eje, digamos, lo que ya es el ferrocarril central, y no hay más. No hay más referencia, por lo menos el resumen, ¿no? Ojo. Ojo, sí. Es un capítulo largo el de infraestructura. Esas son las ideas, hay que elegir qué se destaca. Yo creo que en materia de infraestructura este gobierno tiene el país dado vueltas, ¿no? Hay que recorrer el interior para lo que es la inversión en rutas, en puentes, en aeropuertos, en infraestructura ferroviaria. Hay varias cosas. Por nombrar algunas, sí, yo creo que es muy... El tema de tener ferrocarril, que hoy básicamente tenemos el paso de los toros y no logramos integrar nada más. Incorporar Salto, Rivera y Río Branco. Río Branco es otra línea, no es el ferrocarril central, es otra línea. Creo que es muy importante. Hacer alguna obra disruptiva de movilidad metropolitana es lo que no han podido, no han querido hacer los gobiernos de Montevideo, no han sabido, es cambiar la forma de movernos a la zona metropolitana. Me parece una obra, la obra más importante de movilidad metropolitana, no sé, en 50, no sé desde cuándo, algo como el tren-tram. Después está en la parte de infraestructura todo lo que es el tema de riego. Está la parte de infraestructura, el tema saneamiento, que se está avanzando mucho. Van a quedar 50 localidades más del interior para que el saneamiento deje de ser un privilegio de las capitales para ser realmente en todo el país. Pasa que el tema del saneamiento no es una obra pública que luzca, ¿no? No, pero es una obra pública que da invisible, salud pero que es fundamental. Sí, claro, obvio. Exactamente. Y bueno, alguna cosa más. Yo al revés diría, invitaría, el programa está colgado, el programa entero, hay un resumen que hemos difundido, pero está colgado el programa entero a que miren el capítulo de infraestructura, el capítulo 3, es un capítulo que tiene una cantidad de cosas y donde nos paramos sobre logros, me parece bien relevantes. Muy bien, una cortita más y ya lo tenemos que despedir. No lo terminé de leer todavía. Incluye algo con el ingreso de los funcionarios públicos, porque dicen que van a reducir en 15.000. Pero el ingreso de funcionarios está incluido también en el programa. Sé explícito, ¿no? Sé explícito, pregunta claro, que no te entiendo. Si sorteo y concurso para todo el Estado, o intendencias incluidas, ¿está en el programa o no? No es un tema que aborde el programa. Si es un tema que aborda el programa, es las oportunidades de ahorro, y en particular estamos proponiendo reducir un 1% por año la cantidad de funcionarios públicos. Eso es acumuladamente en 5 años 15.000 funcionarios públicos. Eso se jubilan. Bueno, es no reponer todo lo que no reponer vacantes. Ya se recortaron las vacantes. Obviamente hay que priorizar, como bien indica Patricia, no es en todos lados igual, no es en la policía, no es en docentes,
pero creo que cualquiera que va al mundo privado y va a una empresa se da cuenta que la parte de burocrática, la parte administrativa, se puede hacer con menos gente, que la incorporación de tecnología, el avance del gobierno electrónico permite una cantidad de oportunidades de desburocratización y bajar de funcionarios administrativos, y creo que ahí no es ninguna locura bajar un 1%, es no reponer una fracción de los que se retiran todos los años. Agregadamente, eso al final del periodo es relevante. Implica una claridad conceptual muy grande, porque esto es fácil de decir, pero después, como dice Patricia, en la práctica hay que explicarle a cada jerarca que siempre quiere funcionarios para su dependencia. Pero creo que es una meta razonable que agregadamente va a tener un impacto importante. Bueno, muy bien. Le invito a una reflexión general, si quiere, final. No, bueno, la verdad estamos como muy orgullosos de lo que es el programa de Uruguay para Adelante, que lidera Álvaro Delgado. Creemos que humildemente, es un programa que realmente va a fondo con las cosas, estudia, no dice vaguedades, no dice generalidades, no es que es concreto. Es concreto en lo que queremos. Sí, es ese programa de Álvaro Delgado, que creemos que es quien va a ganar la interna en el Partido Nacional y que muy probablemente, con mucho respeto, va a liderar la coalición republicana en el próximo, en este periodo electoral. Entonces, esperamos que sea la base, sin duda, del programa del partido, el programa único del Partido Nacional, y que llegue una parte muy importante de lo que sea el compromiso programático que firme toda la coalición. Los invito a todos a leerlo, a estudiarlo. Va a seguir, por suerte, tenemos una segunda instancia después de junio en la que vamos a construir el programa único. Entonces va a seguir teniendo incorporaciones, mejoras, pero realmente es un trabajo, creo que muy profesional, que recorre todos los temas críticos que el Uruguay tiene que atacar, diciendo cosas concretas de por dónde tiene que ir la cosa y evitando los generalismos que son tan comunes en este tipo de construcciones. Muy bien. Iturralde, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti, Victoria. Una nueva pausa y ya venimos.